Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este taller que hoy se encuentra ya en la culminación, como les decía, de manera informal previamente. Estamos cerrando el último módulo de los 6 que tenían para trabajar. Mi nombre es Miguel Ubiría, soy profesor o trabajo como profesor ayudante en la Cátedra de Matemática 1 en la facultad. Hoy nos van a acompañar el profesor Pablo Richard, que es profesor de la Cátedra de Estadística. Y en el edificio de aula, en la retransmisión, va a estar Sabrina Guisande, que es profe de Matemática 2. Como verán, esta es una actividad del Departamento de Matemática, donde todos los docentes de las distintas cátedras que conforman el departamento tenemos participación, ¿sí? Bueno, habían algunos ahí que estaban haciendo algunas consultas antes de iniciar respecto a algunas cuestiones de horarios y cuestionarios y demás. Bueno, respecto al horario de Matemática 1, hacia el final del encuentro le dejaremos un mensaje para aquellos que no estén ahora mirando esta presentación, que estén ahora en el tiempo real. Pero bueno, como pueden ver ahí en el aula del taller, dice que la fecha de cierre de los cuestionarios ante esa pregunta es el 4 de marzo a las 23:59, ¿sí? Ahí tienen entonces para los que habían preguntado, ¿sí? Y como pueden ver en ese cronograma, hoy tenemos el módulo F que abarca ejercicios 32 a 36 y yo me veré hasta ese momento, ¿sí? Estamos parados en esta parte de el taller que tiene que ver con la resolución de problemas y análisis lógico de situaciones, ¿sí? Así que bueno, vamos a ir haciendo un desarrollo con Pablo, ¿sí? De los ejercicios y ustedes nos van a, nos van a ir consultando sus dudas, sus inquietudes sobre lo que vamos desarrollando y nos irán preguntando a medida que vamos abordando los ejercicios, ¿sí? La idea en el encuentro de hoy es que todos los ejercicios que tenemos puedan desarrollarse. ¿Me avisan si están viendo todos pantalla ya? Sí, ¿no? No pregunté, pero Estamos entendía que... viendo pantalla, Muy bien, muy sí. bien, muy bien. Bueno, fíjense entonces que estamos posicionados acá, ¿sí? Estamos en el módulo F de este taller de matemática preuniversitario, ¿sí? Volvemos a recordar, así como recién mostrábamos el tema de las fechas para terminar los cuestionarios. Fíjense que acá están cuáles son las actividades obligatorias. Bueno, la asistencia es una de ellas. Realizar el 80% de las actividades propuestas, tener 4 de 6 cuestionarios, ¿sí? Entonces, aparte es importante que la tengan presente, son de alguna manera las condiciones para poder aprobar este taller de matemática preuniversitaria, ¿sí? Eh, bueno. En particular, ustedes, bueno, han ido haciendo todo un recorrido. Fíjense que es un gran repaso de muchos contenidos que tendrían que haber abordado, los que han egresado de la secundaria recientemente, aquellos que han dejado un tiempo y han retomado estudios. Bueno, seguramente en algún momento de su trayectoria educativa han tenido acceso o han podido cursar estos contenidos. Este taller lo que pretende es un poco repasar todas estas cuestiones y es el punto de partida de Matemática 1 que, como bien les decía, yo trabajo en esa cátedra. Entonces, cuando arrancamos la cursada, esta es la base un poco que uno debería tener como para comenzar a cursar Matemática 1. Eh, no es que no se vuelven a tocar estos contenidos, pero de alguna manera mucho de ellos se va aplicando y bueno, obviamente no se van a dar desde cero, ¿no? Seguramente esto ya lo fueron escuchando en los distintos encuentros que han ido teniendo con los distintos profes. Eh, bueno, yo lo que quería era recuperar un poquito en esta primera parte todo este tema de la resolución de problemas y el análisis lógico de situaciones. Bueno, que va a ser una cuestión que nos va a acompañar el Mate 1, el tema este del lenguaje coloquial y demás. En este caso particular, nosotros vamos a estar recuperando muchas cuestiones de ecuaciones que ustedes estuvieron trabajando en el encuentro anterior, ¿sí? Los distintos tipos de ecuaciones, con una incógnita, con dos incógnitas, además. Todo eso va a estar un poco ahora, como que se cierra todo lo que estuvieron trabajando fundamentalmente
en los módulos D y E, y en este módulo F abordamos un poco el cierre de esas cuestiones, ¿sí? Ahí tienen una caricatura que un poco representa el módulo, y que fíjense que ahí están algunos números y van llegando los símbolos, ¿sí? Y uno de ellos manifiesta que podría ser un problema. Bueno, justamente estos símbolos vienen a ayudarnos para poder llevar algo que podemos leer en un lenguaje, a un lenguaje coloquial, a expresarlo en términos de ecuaciones y a poder darle una resolución. De eso se trata, ¿sí? Cada una situación problemática, poder abordarla desde el campo de la matemática, ¿sí? Bueno. Y acá seguramente esto tienen ustedes material y algunos videos en el aula que desarrollan un poco estas cuestiones. Recuperamos algunos punteos como para ir siendo concretos en algunas cuestiones. ¿Sí? ¿Alguna cuestión? No. Bueno, Creo que no, porque hasta escuché. ahora, hasta ahora no. Quizás sea un buen momento de avisarles que ahí en la sala de chat está el link para la asistencia. De todos modos, en un ratito la vuelvo a mandar para otros que se incorporen un poquito tarde. Bueno, y del mismo modo, si ustedes, como ya no lo dije, pero entiendo que ya están un poco con la dinámica, porque este ya es el encuentro cuarto, si no me equivoco, si tienen dudas, si tienen consultas de lo que vamos hablando, escriben en el chat, preguntan, y si tienen intenciones, no hay inconvenientes, le damos la palabra, también le activamos el micrófono para que puedan este, plantear su consulta de forma oral o escriben en el chat como ustedes prefieran, ¿sí? Eh, bueno, fíjense que muchos de los problemas de las ciencias en general y en particular lo que nos interesa a nosotros, las ciencias económicas, y cuando hablamos de ciencias económicas hablamos de administración, hablamos de economía, hablamos de contabilidad y después sus subdivisiones y demás, cuando avancen en la carrera van a poder estudiar un poco en epistemología todas estas cuestiones. Eh, Siempre podemos llevar estos planteos a problemas de álgebra, traducirlos a problemas concretamente de álgebra, ¿sí? Y por eso es tan importante o se utiliza tanto, se estudia tanto el álgebra, porque evidentemente nos ayuda a resolver infinidad de cuestiones que nosotros las podemos plantear o se pueden suceder en distintos campos, fundamentalmente en el campo de las ciencias económicas, tenemos muchas cuestiones que después las podemos traducir. Entonces, de ahí traducir, llevar a una cuestión algebraica y resolverla. Por eso es la importancia. Entonces, vamos a plantear el tema de modelos matemáticos. Cuando ustedes avancen, habrán modelos económicos, habrán modelos en la administración, que algunos necesitarán eh, el uso del álgebra, otros por supuesto que no. Pero nosotros vamos a trabajar entonces como estas ecuaciones vamos a utilizar para plantear modelos matemáticos que nos van a poder posibilitar de alguna manera resolver distintas situaciones problemáticas que podemos atravesar, no solamente también en el campo de la ciencia económica, sino en la vida cotidiana, ¿sí? Van a ver ahora cuando veamos algunos ejemplos, que son situaciones que se nos presentan a diario, a cotidiano, y ahora lo vamos a ir charlando. Y nos parecía interesante por empezar recuperando alguna serie de pasos a seguir o cómo encarar estas situaciones problemáticas, ¿sí? Como para después darle un abordaje. Por supuesto que después en la práctica, en el día a día, es como que uno ya lo tiene tan internalizado que no es que se pone paso uno, paso dos, sino que ya lo va haciendo de manera más fluida, sin ir así de manera detallada. Pero al comienzo tal vez puede resultar pertinente trabajarlo de esta manera para como ir abordándolo. Cuando uno ya está más práctico, lo puede desarrollar de manera más mecánica, si quieren, o más autónoma, sin necesidad de ir poniendo paso uno, dos, tres. Pero fíjense que lo primero que está planteado ahí es que hay que interpretar el enunciado para modelizar la situación. Hay que definir variables, ahora lo vamos a abordar un poquito más, y plantear expresiones, es decir, primero tengo que entender de qué estoy hablando, después tengo que definir algunas variables, resolver la ecuación que planteé a partir de esas variables que definí, y después hacer comprobaciones a ver si la ecuación da un resultado coherente.
Si esa solución es razonable para el problema que estoy planteando, pues por ahí me da un resultado, puede tener un resultado numérico, y ahora vamos a ver qué casos, pero esa solución no es razonable para el problema y finalmente responder o dar respuesta al problema. Bien, bueno, interpretar el enunciado entonces para modelizar la situación. Bueno, hay que leer el enunciado. Si tiene cuestiones que donde yo puedo graficar, las tendría que poder graficar. Si hay cuestiones de datos donde yo podría armar alguna especie de tabla o tabularlos, ordenarlos de alguna manera, bienvenido, también lo puedo trabajar. Si hay distintas unidades de medida, ¿sí? Las tengo que tratar de homogeneizar o llevar a una única, ¿sí? No sé si el problema está planteado en metros, centímetros y kilómetros. Bueno, ¿en qué unidad necesito resolver ese ejercicio? ¿Serán centímetros, serán metros, serán kilómetros? Digo, si es litro, mililitro, etcétera. Si hay, incluso, si tuviera distintas unidades, bueno, ver cómo puedo abordar esas distintas unidades de medida, ¿sí? Eh, Fíjese que eso está más que claro, ¿sí? Entonces, primera cuestión fundamental, tengo que interpretar qué es lo que tengo que resolver, porque además, si no, si mi problema no lo tengo claro, no sé cuál es la solución que tengo que encontrar a ese problema. ¿Se entiende? Entonces, también va por ahí la cuestión de interpretar. Hay que hacer una primera lectura, quizá una segunda, donde ahí empiezo a identificar, incluso una tercera, ¿sí? Ustedes seguramente han estado tal vez desarrollando algún taller de lectura y escritura ahora en esta parte. Y si no, por ahí sería conveniente también trabajar estas cuestiones de lectura, de lectoescritura, ¿sí? Bien, una vez que tenemos interpretado el enunciado, que sabemos cuál es la situación, que tenemos que darle un abordaje o entendemos para dónde tenemos que ir con el abordaje que queremos desarrollar, hay que definir las variables adecuadas y plantear la expresión, dice, de la ecuación que de alguna manera represente la situación. Yo hablaba del lenguaje coloquial, el lenguaje simbólico, ¿sí? Esto que les decía hoy. Yo leo un enunciado y eso lo llevo a símbolos. Y a partir de esa simbología, yo puedo darle una resolución y después volver a lo coloquial y darle una respuesta a ese problema. Eh, Fíjense que no hay reglas definidas a la hora de modelizar el problema, porque, insisto, como dijimos antes, podemos graficar algo si nos ayuda, podemos tabular información, de ponerlas en tabla, organizarnos de la manera que cada uno lo pueda afrontar. Dada la variable, una vez que la tenemos definida y que sabemos qué es lo que queremos trabajar, bueno, construimos nuestro modelo, ¿sí? Eh, de tal manera que también tenga una coherencia a la hora de poder después darle resolución. Si, como dijimos antes, tenemos dos unidades de medida, no puedo tener un problema donde incorpore en una misma expresión distintas unidades de medida porque no las voy a poder resolver. ¿Se acuerdan cuando les decían en la primaria que no se puede mezclar peras con manzana, todas esas cosas y demás? Bueno, una cosa por ese sentido. El problema tiene que tener las mismas variables o distintas variables, pero que se pueden medir en unidades que puedan ser comparables. Yo acá dejé algo que voy a ir borrando, a ver si me deja borrar, sí. Eh, que tenía que ver con encontrar la solución, ¿sí? Resolver, perdón, la ecuación. Entonces, cuando yo resuelvo la ecuación, me va a dar un conjunto posible de resultados, ¿sí? Que se llama conjunto solución. Podría no tener solución también, que no exista una solución porque ustedes habrán visto números, entonces hay distintos conjuntos de números, entonces decimos por ahí los reales no tienen solución, pero sí los complejos, eh, y entonces ahí empezamos a ver si desde el punto de vista de lo que queremos resolver, si no me da un número real y a lo mejor no tiene solución, o no tiene sentido esa solución. ¿Es una solución posible de la ecuación? Sí, pero ese conjunto de solución, a lo mejor, que es lo que viene a continuación, eh, tenemos que ver si realmente cumple con las condiciones que tiene esa ecuación. ¿Sí? Si cumple, por un lado, decir si realmente es una solución, o sea, yo tengo que probar determinados valores que pueden haber surgido, hacer una prueba, a ver si realmente cuando lo reemplazo en la ecuación,
me da un valor razonable. Y asociado a esto viene el tema de, si de esa razonabilidad con el problema que estoy resolviendo. Eh, ¿Por qué borré lo de recién? Yo ahí tenía puesto precio y cantidad, ¿sí? Entonces, fíjense que el precio y la cantidad, por ejemplo, si estamos pensando en un modelo económico, ¿sí? Puede ser una demanda, puede ser una oferta. Esos valores no pueden tomar, o sea, pueden tomar el conjunto de los reales pueden tomar cualquier solución, sí. Ahora, un precio negativo, un precio de -2, ¿qué me está diciendo? ¿Que cuando voy a comprar me devuelven 2 pesos? No es así, no es razonable. Los precios tienen que ser mayor que cero, o igual si quieren, y la cantidad tiene que ser mayor o igual a cero, ¿sí? Esos son modelos económicos, por ejemplo, que se van a encontrar con muchos de esos modelos. Sin embargo, por ejemplo, si yo estoy analizando el rendimiento de una criptomoneda y podrá ser positivo, podrá ser negativo, y ahí sí es válido que sea positivo o negativo. Si es positivo es porque tuvo un rendimiento esperado positivo, y si es negativo porque perdí. Entonces ahí empieza a jugar, perdón que por ahí por ahí Pablo ahora va a trabajar también un poquito estas cuestiones, el término de pérdida hay que ir después asociándolo con lo contable, con lo financiero y demás, por ahí puede tener otras denominaciones, yo se los digo ahora de manera general como para que lo interpretemos, pero tiene que ver con eso. Entonces fíjense que la razonabilidad no es porque sea el modelo económico siempre tiene que ser positivo, di el ejemplo de oferta y demanda. Puede ser en esos casos positivo, es necesario para que sea razonable al problema, la resolución que buscamos, pero también podría pasarnos que nos dé negativo, como en el caso del rendimiento de una criptomoneda, el dólar, una inversión, y en ese caso sí sería razonable un valor negativo, ¿sí? Digo, como para que no nos quedemos con esta idea de que los modelos económicos solo sirven o son razonables si da positivo. Eh, bueno, y ahí además plantea otra cuestión sobre la razonabilidad que está interesante, que tiene que ver con, por ejemplo, si estamos analizando cantidad de personas que van a un evento, entonces no nos sirve una cantidad fraccionaria. Por ejemplo, que no podríamos decir que asistieron 1.522 personas y media. ¿Cómo sería ese y media? No tiene interpretación, no es razonable. ¿Se entiende? Bueno, ahí también está dicho lo de negativo. Eh, Ahí, por ejemplo, ven plantea con respecto a la edad, el tema que puede ser fraccionaria, porque uno podría partir el año, no sé, en meses, en otras unidades, entonces decir que de repente la edad mía es 40 y tantos años y tantos meses, uno puede usar una unidad fraccionaria, pero obviamente no sigue sin ser negativa. Longitudes pueden ser naturales, fraccionarios racionales, pero positivos. Bien, como hay ciertas cuestiones, ¿sí? Que matemáticamente podemos obtener un conjunto de solución más amplio, pero a los efectos del planteo del problema, no todos esos números o ese conjunto de solución realmente puede ser una solución razonable al planteo. ¿Estamos hasta ahí? Y lo último, y no menos importante, tiene que ver con que una vez que terminamos de hacer todo esto, y que nos suele pasar mucho en mate uno y no sé cómo será el mate 2 y en estadística, una vez que terminamos de resolver esa situación problemática, le tenemos que dar una respuesta, porque muchas veces hacemos el planteo, resolvemos y no le damos respuesta. Y en realidad ahí lo que no estamos haciendo es terminando de resolver la situación. Yo tengo que decir, bueno, si el objetivo era saber a qué precio había que vender una cierta cantidad de producto, un producto cualquiera, y bueno, yo después tengo, una vez que encontré cuáles eran los precios posibles, tengo que venir a dar la respuesta. Decir, bueno, a partir de un precio de 300 los productores estarán dispuestos a ofertar el producto X en el mercado a partir obviamente de la ecuación que yo armé, de la solución, del conjunto de solución que encontré. Pero tengo que decirlo, no puedo no decirlo porque si yo hago todas las cuentitas, dejé ahí todo bárbaro y no doy respuesta al planteo que me hacen, no estoy dando solución a ese ejercicio, no lo estoy completando todo. ¿Bien? Bueno, este es como una ayuda de memoria, ustedes lo tienen en el aula, está este material, así que después lo pueden revisar, incluso hay algunos videos y demás. Los invitamos a que puedan
revisarlo, repasarlo. Si hay alguna duda, por supuesto, escriben en el foro, preguntan por estos ejercicios. Con Pablo vamos a estar atentos y los profes que estén a la tarde para poder dar respuestas si hay inquietudes sobre esto o algún planteo. ¿Sí? Si no hay consultas, sigo avanzando hacia el siguiente pestaña. Me parece que viene tranquilo hasta ahora. Bueno, Así que avancemos. Justo acá estaban preguntando también si el material, este material de lectura va a estar está en disponible el y sí, aula. está en el Está, aula. está en el aula, así que tranquilos. ¿Se ve bien ahí o necesitan que amplíe un poco más? Yo veo bien. Ponemos un poquito de zoom En por las pantalla dudas. completa se ve bien. Bueno, bien. ¿Por qué fui a esto del problema de porcentaje? ¿Por qué recuperamos esta parte? Porque obviamente ahora cuando empecemos a hacer los ejercicios, los empecemos a abordar, se van a dar cuenta que tenemos mucho de esto de porcentaje. Entonces lo planteamos ahora, lo analizamos un poquito, vemos las posibilidades, las alternativas que tenemos y después cuando vamos a hacer los ejercicios es más fácil porque ya lo estuvimos charlando previamente. Eh, y además porque los porcentajes son mucho más frecuentes de lo que pensamos. Díganme si no van al supermercado y le dicen 70% de descuento en la segunda unidad, 80% de descuento si lleva dos unidades o lleva más de dos unidades. Eh, a pagar, si paga en efectivo, 10% 15% de descuento. Si transfiere, ahora que estamos con la moda de las transferencias, las billeteras virtuales, los QR y demás, si transfiere, 5% de descuento. Si pago con tarjeta de crédito, te le recargo un 20 o un 10, un 15, etcétera. O sea, continuamente en la vida cotidiana de todos nos atravesamos con porcentajes. Entonces, bueno, nos parecía que Ahora, era decime a qué supermercado vas, pues voy yo. Con esos descuentos voy yo de así, cabeza. bien, ahí por todos lados, pero bueno, ahí yo tengo, está estudiado ya por términos de porcentaje, ¿no? Que es más conveniente cuando es un 2 por uno que un 70 en la segunda unidad, ¿no? Porque la primera no tiene descuento y demás, pero bueno, no lo vamos a meter en esa parte. Después, si quieren, lo charlamos en Mate uno cuando vayan a la clase de práctica, hacemos un paréntesis ahí. Fíjense que vamos a un ejemplo concreto. Dice que un comerciante tiene una ganancia de 25% sobre el precio de costo de los productos que se venden. ¿Sí? Entonces, primera cuestión, rapidito digo yo esto, después ustedes con Pablo lo van a volver ahí lo profundizan, pero un poco tendríamos que pensar que la ganancia surge de hacer ingresos, ¿sí? Que van a provenir del precio de venta menos ese precio de costo, ¿no? Es decir, la diferencia entre ingresos y costo ingresos por venta, es lo que me estaría dando esa ganancia que dice ahí, ¿sí? Así lo tenemos que interpretar cuando hablamos de ganancia. Surge de vincular, en este caso, dos vertientes, una del ingreso y otro lado los costos. Y todo lo hacemos de esa manera, ¿sí? Dice que el producto A, vamos a dos alternativas, ¿sí? Tiene un producto el cual tiene un margen de ganancia de 25% respecto al precio de costo. Dice que ese producto A le costó 120, nos pregunta a cuánto deberá venderlo, sabiendo que tiene ese margen de ganancia, y después nos cambia la pregunta, va por el otro lado, nos dice, si se vendió un producto B a tanto precio, ¿cuál será el de costo? Es decir, vamos para los dos lados. Primero le adicionamos la ganancia y después ya tenemos un precio donde tiene incluida la ganancia y de alguna forma tenemos que netearlo, sacarle esa ganancia para saber cuál es el precio de costo, ¿sí? Eh, bueno, ¿qué significa tener esa ganancia del 25%? ¿Sí? Ahí un poco está expresado. Vamos a hablar de fracciones, ¿sí? De fracciones que después también lo podemos expresar en términos de decimal, ¿sí? Y que es lo más frecuente que usemos los decimales, ¿sí? El que está acostumbrado con fracciones lo puede hacer. Ahora vamos a ver, usará la reglas de tres simple para hacer la cuentita. Ahí cada uno va a ir aplicando lo que haya recorrido, ¿sí? O por lo mejor han visto todas las alternativas. Pero fíjense que entonces ese 25% lo que nos está diciendo es que por cada 100 pesos de, que esta persona tiene ese producto que va a vender, 25 le genera de ganancia.
Entonces ese 25% lo podemos pensar o expresar en términos de fracción. Y fíjense que acá tenemos la fracción resultante, 25 dividido 100. Si yo hago el 25 dividido 100, eso me da el 25%. Es lo mismo, si quisiéramos, ¿sí? Que si yo simplifico, porque si lo analizamos, 25 es múltiplo de 100, entonces podría dividir 25 por 25, me da 1, 100 si lo divido por 25 me da 4, y fíjense que entonces hablar de 25 centésimos es lo mismo que hablar de un cuarto. Es una fracción equivalente. Y eso a su vez, después lo puedo transformar en decimal, como dije yo, y 1 dividido 4 si hacemos las cuentas, nos va a dar que es 0,25. ¿Sí? Eso es que tiene una ganancia de 25% sobre el precio de costo. Es decir, es un 25 sobre 100 avos, podemos pensar en un cuarto o podemos pensar en 0,25 en términos de decimal. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos? Nadie. Creo que sí, sí, sí Bueno, están. Si hay bueno. una consulta por chat, te aviso. Bueno, vamos. Entonces, ¿cómo calculamos el 25% de cualquier cantidad? En este caso, nos interesa, fíjense que el planteo era si el producto A costó 120. Bueno, entonces, nosotros tenemos de referencia que por cada 100 pesos gana 25 porque los calculamos, ¿sí? 25 pesos dijimos que era la ganancia, cada 100 pesos. Pero ¿cómo sacamos el de 120? Bueno, acá aparece la famosa regla de tres simples. Si 100 nos da 25 pesos, 120 nos va a dar X. Y ese X se resuelve haciendo una regla de tres. 120 multiplicado por 25 dividido 100. Y eso me va, que es lo que está expresado acá, me va a dar 30 pesos la cuenta. Si resuelvo la cuenta, me da 30 pesos. Eso haciendo una regla de tres simple. Podría hacerla para cualquier cantidad. Si ahora me dijeran que el precio de costo en vez de 120 es 300, haría 300 por 25 dividido 100 y me daría el valor resultante, ¿sí? Eh, 75 si no hago mala cuenta, pero bueno. No importa ahora. La intención es saber que de esta forma podemos encontrar ese porcentaje. Ahora bien, también lo puedo pensar, ¿sí? Calculándolo directamente con ese 0,25 que obtuve acá, ¿sí? Porque si yo agarro esta expresión que era 25 sobre 100, que ya sé que es 0,25, y le multiplico por 120, también me da los 30 pesos y es mucho más rápido que hacer esta regla de tres simples, ¿sí? Tal vez. Entonces, bueno, acá lo dice que la forma más sencilla para hallar el tanto por ciento de una cantidad es expresarlo en forma decimal y multiplicar. ¿Sí? Es eso. Llevo la fracción, la reduzco primero al mínimo posible y después esa fracción la transformo en decimal. Y ahí ese decimal que me da lo aplico a cualquier valor que me pidan de costo y es mucho más sencillo. ¿Sí? No tengo que estar haciendo reglas de tres simple continuamente. ¿Bien? Bueno, ahora vamos entonces al planteo de ese punto A. ¿Cómo lo calculamos entonces? Eh, Suponiendo que queremos tener la ganancia del 25%, lo que haríamos es, entonces, sacar a este 120, adicionarle el 25%. Fíjense que acá ya interpretamos el ejercicio, porque sí, estamos hablando de la variable costo, al costo tiene un margen de ganancia, ese margen de ganancia es del 25, tenemos la referencia de cuál es el precio de costo, que es 120. Fíjense que fui haciendo todo ese proceso, como les dije, lo fui haciendo de manera autónoma, porque ya uno lo tiene incorporado, ¿sí? No lo fuimos escribiendo así paso por paso, pero fuimos pensando en el ejercicio, fuimos buscando los elementos y ahora vamos a pasar a armar la ecuación, que es la parte número 2, si quieren. Si fíjense entonces que tenemos este 120, este 25%, recuerdan que era 120 más 25 dividido 100 aplicado a 120, ¿sí? Y esto me va a dar X, mi incógnita, ¿sí? Este 25 sobre 100 yo lo había simplificado y me daba un cuarto, o lo que es lo mismo, yo podría poner ese 0,25. Bueno, eso es lo que está pasando acá. Como es 120 más 0,25 de 120, lo que hace es, como se repite
120 acá y 120 acá, lo voy a sacar factor común fuera del paréntesis y adentro me va a quedar, para que tenga 120 nuevamente, 120 por uno. Hago la distributiva y me da el 120. Y para que tenga 0,25 por 120, pongo 0,25 más, porque hay un más, y acá queda el 0,25. ¿Qué pasa ahora? Fíjese que ahora, si yo esto lo resolviera, me quedó 1,25 multiplicando a 120. Ese es el valor de X. ¿Sí? Y si hago la cuenta, me va a dar que 150 es el precio de venta. Entonces, ahora lo que tendría que pensar es, 150 es un precio que forma parte del conjunto solución, es un solo resultado, podría haber sido un conjunto solución, en este caso es un resultado único. Si este precio es válido, como es un precio de venta positivo de 150, es un precio razonable para resolver el planteo, porque además el precio de costo nos había dado 120. Entonces, si el precio de venta es 150, que incluye la ganancia del 25%, ese planteo es razonable, esa solución es razonable. Si a mí me hubiera dado 100 pesos el precio de venta, evidentemente, por más que es un resultado posible, es un resultado positivo, por lo tanto es un resultado que puede ser interpretado, deja de ser razonable. ¿Por qué? Porque no me puede el precio de venta con una ganancia del 25, si me da 100 pesos, ser menor que 120 que era el de costo. ¿Se entiende? Ahí empieza a jugar esto también que hablábamos en el punto 5 de que sea razonable. Fíjense que yo dije 100 pesos, es positivo, es un resultado posible, si nos hubiera dado eso en la ecuación, pero no responde al planteo original del problema, donde decía que teníamos un costo de 120 y que ese costo le agrego un 25 y me da el precio de venta. Entonces, no está razonable 100 pesos. Y finalmente, punto 6, respondemos. El producto se debe vender a 150. ¿Sí? Primera cuestión, entonces. ¿Dudas? ¿Preguntas? Hasta ahora Está viene súper bien. súper claro. Bueno, vamos a ver, entonces seguimos. Lo segundo que nos pedía, el B, es al revés ahora. Ahora nos van a dar un producto B que ya tiene un precio de venta de 180 y nos plantean o nos piden saber cuál es el precio de costo. O sea que ahora lo que tendríamos que poder hacer es obtener el precio de costo. Y por lo tanto, lo que nos va a quedar de diferencial va a ser ese margen de ganancia, ¿no? Bueno. Eh, Fíjense que volvemos a plantear una ecuación. ¿Cómo sería la ecuación esta? Bueno, X es el precio de costo. Lo definimos como la incógnita porque es lo que en definitiva queremos encontrar. Sabemos que ese precio de costo, además, tiene un margen de ganancia del 25%, porque ya lo estuvimos hablando, aplicado a ese precio de costo. Y que esto ahora, el resultado, es que ya sabemos que el precio de venta es 180. En el anterior teníamos que encontrar el precio de venta, que llegamos a que era 150. Ahora ya nos dicen que es 180. Entonces, fíjense cómo queda delimitada una ecuación nuevamente, ¿sí? Cómo queda armada esta ecuación, acá estamos, ¿sí? Donde 180 es el precio de venta y de este lado tengo X. ¿Qué voy a hacer? Otra vez X más 0,25 porque transformo este 25% en decimal y ahora los voy a sumar, ¿sí? En realidad voy a sacar factor común, lo podría sumar también, no hay problema, pero podemos sacar factor común, la X y la X que se repiten, y entonces voy a tener X que multiplica. Para poder tener X, pongo un 1 por X, vuelvo hasta X. Para poder tener 0,25 de X más 0,25. Cuando aplico la distributiva, X por 0,25, obtengo el 0,25 de X. Y del otro lado dejo el 180 tal cual está. Y ahora lo que hago, como dice factor común, nuevamente, como yo dije acá, esto es sumo, opero acá y me queda 1,25 de X igual a 180. Entonces lo que voy a hacer ahora es despejar la X o dividir miembro a miembro si quieren por 1,25, que es lo que está hecho acá al costado. Y obtengo como resultado 144. Y acá viene otra vez el planteo. 144 como resultado es un resultado razonable, posible para el planteo. Y pensemos, si 180
era el precio de venta, que contiene un 25% de ganancia, y a mí me dio como resultado 144, a priori es un resultado razonable porque es menor. Si yo le agrego el 25, que podría ser la comprobación, le agrego el 25%, o sea, multiplico por 1,25, 144, y me tendría que dar 180. Esa es la cuenta que habría que hacer, ¿no? En base a lo que estuvimos resolviendo recién, yo debería hacer 1,25 por 144, y eso debería dar 180. Si es así, ese 144 es el resultado. ¿Cuál sería un resultado no razonable? Y si, por ejemplo, a mí me daba 220, no me puede dar más el precio de costo que el precio de venta con la ganancia incluida, ¿sí? Sobre el valor de costo. ¿Se entiende? Y finalmente damos respuesta al precio de costo del producto es 144. Bien. Esto que parece por ahí para algunos, disculpen, por ahí tal vez algunos lo tienen súper claro, lo usan y no tienen inconvenientes, nos suele pasar durante la cursada de Mate 1 que a veces cuando hay cuestiones de porcentajes cuesta poder resolver esos ejercicios, por eso es que nos tomamos este tiempo para poder engancharlo, presentarlo, y después lo vamos a ir utilizando mucho porque además los ejercicios de este tipo económicos van a abundar con la aplicación de los distintos contenidos que tienen que ver con Matemática 1, ¿no? Bien, vamos para arriba. ¿Estamos hasta ahí? Estamos. Bueno, yo acá dejé el módulo 32, sí, módulo Sí, F del práctico. vamos bien. Fíjense que, bueno, ahora vamos a desarrollar estos ejercicios, no son muchos. La mayoría pudo abordarlos, los pudo resolver, los pudo pensar. Pongan sí, no. Tengo dudas en el 33, tengo dudas que seguro que van a tener dudas ahí, por ahí o no. Eh, ¿Cómo les fue con este grupo de ejercicios? ¿Pudieron? ¿No pudieron? ¿Qué dicen, Pablo? ¿No los miraron? Yo aún no sé. Alguno dice que no llegó. Ahí, Sabri, en el edificio, ¿pudieron hacerlos? Acá tengo ahora como 8 alumnos. Ah, Una de las súper. chicas me dice que sí, Muy pero los bien. demás están un poquito más atrasados. Así que Perfecto. seguro les va a servir si resolves algunos. Muy bien. La idea era resolver todos porque como son poquitos, los vamos a ir abordando a todos. Fíjense que empieza a jugar todo esto de los porcentajes, por ejemplo, en 32, ahora lo vamos a arrancar. Sí, dice que el 32 y el 34 fundamentalmente. Hay gente que piensa que un aumento del 10% se dio una rebaja del 10, dejaría el precio invariable. En el 34 habla de se incrementa y después le descuenta y demás. Bueno, vamos al 32. Dice que vamos a interpretarlo juntos y después lo planteamos, ¿sí? Dice que hay gente que piensa que un aumento del 10% se dio una rebaja del 10, primero lo aumento un 10 y después le rebajo un 10, el precio no se modifica, que queda igual. Si le sumo 10 y después le resto 10, no se modifica. ¿Qué piensan sobre esta afirmación? ¿Será verdadera? ¿Es así? ¿Cómo lo pensaron Y los que lo pudieron resolver? para mí fue falso, ya que, ¿cómo se llama esto? No es no es lo mismo el 10% de 30 que el 10% de 33. Ah, muy bien. Hay uno que ya avanzó ahí y ya fue directamente con el cálculo de 30, pero no lo pensaron en términos generales, ¿sí? Sería aumentar un 10% un valor, reducirlo de un 10%, ¿sí? Entonces ver que esto, si eso no es así. Ahí hay una respuesta que dice que no es lo mismo, porque no es lo mismo sumarle un 10% a 30 y después restarle a 33, porque claramente el descuento es sobre el precio que ya está incrementado, no es siempre sobre el mismo 30. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos al planteo, vamos a plantearlo un poquito. La respuesta que dio el compañero es correcta, no es verdadera la afirmación.
Y acá está la cuestión que veníamos desarrollando recién con porcentaje, ¿ven? Aumenta un 10%. ¿Qué significa que aumenta un 10%? ¿Sí? Un 10% de 30 significa que tengo una fracción que es 10 sobre 100, ¿sí? ¿Se acuerdan que tomábamos el valor y lo dividíamos por 100 para escribirlo de manera fraccionaria cuando hablamos de porcentaje? Que incluso si yo quisiera ese 10 sobre 100, lo podría expresar en términos decimales, y este 10 sobre 100, ¿cómo sería? Simplifico el cero, simplifico un cero y me va a dar un décimo. Y un décimo es 0,1 en términos decimales, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos? ¿Cómo? Estamos de acuerdo que un décimo es 0,1. Sí. Bien. Bueno, entonces, 0,1 de 30 claramente es 3 pesos. Acá está, es lo que dijo el compañero. Pero ahora, si yo le quiero hacer una rebaja, la rebaja no es sobre 30, porque ahora el precio ¿cuál es? Es 30 más los 3 pesos que se incrementó, me da como resultado 33. Y a este valor, ahora yo le tengo que hacer la rebaja. Y claro, ahora si le rebajo el 10% a 33, es 10 sobre 100, o sea, 0,1 por 33. Y ese 0,1 por 33 me está dando 3,30. Por lo tanto, 33 menos 3,30 me da 29,70. Y ahí con un ejemplo puedo demostrar que no es verdadero que si a un precio lo aumento un 10% y luego lo rebajo un 10, se mantiene invariable. Es falso esta afirmación. Y acá con un contraejemplo que les pide hacer de 30 pesos, pero podría haber sido con cualquiera, ustedes pueden rebatir o decir por qué es falso, ¿sí? ¿Lo ven? ¿Alguna duda? Sí, acá lo están viendo. ¿Alguna cuestión que no se haya entendido? ¿Sigo o si no? Hay un consenso general donde se entendió, por lo menos lo que llega Bueno, por sala de vamos, chat. vamos al 33, que este capaz que sí le va a generar. Este porque justo veníamos haciendo de porcentaje, estaban un poco en tema, entonces no les resultó. Este, en un triángulo equilátero ABC, ¿sí? ¿Qué era un triángulo equilátero? Un triángulo tiene tres lados y un equilátero en particular. ¿Cómo eran los lados en un triángulo equilátero? Lados iguales. Los tres lados iguales. Muy bien. Muy Entonces, bien. fíjense que entonces tengo que empezar a pensar, ¿vieron cuando decíamos interpretar los problemas? Tiene que ver con esto. Si yo no tengo el concepto de triángulo equilátero, lo primero que tengo que hacer es ir a buscar el concepto de triángulo equilátero. Si no, no voy a poder resolver el ejercicio, ¿sí? Y me dice que el lado AB está representado por la ecuación x cuadrado más x, ¿sí? X elevado a la potencia 2 más x. El lado BC es una expresión también 5x más 5, ¿sí? Y me estaría faltando información sobre el lado AC, porque tengo AB, BC, AC no tengo información. Me piden calcular el valor de X y el perímetro del triángulo. El perímetro, nuevamente, es la suma de los lados, ¿no? En este caso, de los tres lados del triángulo, que son iguales. Por lo tanto, con saber cuánto vale un lado, tendría que sumar tres veces el mismo resultado. Por esto de que es un triángulo equilátero. ¿Ok? Bueno, fíjense todo lo que tuvimos que interpretar. ¿Qué es un triángulo equilátero? Saber que a partir del concepto, empezar a pensar cómo son cada uno de sus lados. Y ahora también agregamos el concepto de perímetro, que en este caso del triángulo es la suma de los lados, van a ser tres lados iguales. Si hubiera sido un cuadrado, sería la suma de los cuatro lados, etc. Bien. Volvemos a mi apunte. Bueno, si es un triángulo equilátero, entonces ABC, entonces el segmento AB es igual al segmento BC, que acá tenemos información de cómo son cada uno, y por supuesto que también son igual al segmento CA o AC, que era el que decía yo que no teníamos información. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero que podemos hacer, como tenemos X de incógnita, acá hay X, eh, en la primera, el segmento AB es x cuadrado más x y en el BC es 5x más 5.
Podríamos igualar, a partir de que sabemos que esos lados son iguales, a ambas expresiones, y a partir de igualar a ambas expresiones, podemos despejar, y como esta es cuadrática, por eso se los marqué, potencia grado 2, seguramente vamos a tener que, o vamos a utilizar como un recurso para resolver una ecuación de grado 2 la fórmula de Bhaskara, ¿sí? Que es la que nos permite resolver ecuaciones cuadráticas. Entonces, fíjense que arrancamos, entonces, tengo, si AB igual a BC, pongo x cuadrado más x, que es el valor del segmento AB, igual a 5x más 5, que es lo que me están dando de información respecto al segmento BC. Los junto de un lado de la igualdad, ¿sí? Pasé estos términos hacia la izquierda, el 5x, cuando pasa al otro lado de la igualdad, cambia el signo de positivo a negativo, por eso acá está menos 5x. El 5, que es el término, este término independiente, pasa de positivo a negativo y queda igualado a 0. No me tengo que olvidar de esa parte porque el otro lado quedó 0. Si pasé todo a la izquierda, tengo un 0. Y fíjense que ahora pero tengo x cuadrado, dejo x cuadrado, x a la 1 menos 5x a la 1 los puedo sumar, son lo mismo, son manzanas con manzana. Una menos 5 me queda menos 4x. Tengo una positiva, 5 negativa, las opero algebraicamente y me queda menos 4. Y el menos 5 también estaba solo, así que lo dejo. Y acá es donde yo digo, ¿por qué lo hice así? Para tener cada uno de los coeficientes, y acá tengo que tener un coeficiente 1 adelante de la x cuadrado, tengo el coeficiente del término b o independiente, y tengo el coeficiente c, que sería en este caso el menos 5, ¿sí? Y entonces aplico la fórmula de Bhaskara. Menos b, que en este caso b es menos 4, más menos raíz cuadrada de b, que en este caso b al cuadrado es menos 4, menos 4 por a, que es 1, que la x cuadrado está acompañada por un 1, por c, que es menos 5. Dividido 2 por a, y esto me va a quedar, una vez que hago las cuentitas, menos menos más, 4, ahí está el más 4, menos 4 al cuadrado me da 16, menos por menos más, 5 por 4, 20, 20 más 16, 36. Raíz cuadrada de 36 es 6, porque 6 elevado al cuadrado me da 36, ¿sí? Entonces, uno de los valores posibles va a ser 4 más 6 dividido 2, o sea, el signo positivo, fíjense que acá tengo un más menos, tomo el más y se lo sumo, 6 y 4, 10 dividido 2 me da 5, y el otro valor posible, 4 menos 6, me queda menos 2, dividido 2 me da menos 1. Y fíjense que yo acá ya le colocamos al lado una solución no posible, porque si estoy midiendo, ¿sí?, los lados de un triángulo, no me puede dar negativo el lado de un triángulo. Fíjense que matemáticamente el resultado es posible. Ahora, desde el punto de vista del ejercicio, no me interesa o no tiene una solución razonable como veíamos hoy. No tiene que ver con este ejercicio. Pensemos que este triángulo me sirve porque estoy definiendo, no sé, los metros del nuevo parquizado que voy a hacer, entonces tengo un triángulo con esta medida. Bueno, metros negativos no me van a servir para poder definir ese triángulo, ¿no? Matemáticamente sí, pero si lo llevamos a una cuestión concreta donde yo tengo que definir, por ejemplo, como dije recién, ese triángulo para hacer un parquizado, y no tiene sentido que tenga un resultado negativo. ¿Qué voy a hacer? Voy a restar metros, los voy a hundir en la tierra. Bien, fíjense entonces que no es razonable. Nos da un resultado, pero ese no es razonable. Por lo tanto, me quedo con el 5. Y ahora vuelvo. ¿Vuelvo a dónde? A la expresión, ¿se acuerdan? Yo tenía que era x cuadrado menos 4x más 5, menos 5, perdón, pero había partido de esta original. Entonces puedo reemplazar. Reemplazo y, por ejemplo, AB, si la incógnita, perdón, era 5, porque acá encontré la incógnita nada más. Sé que ahora x, fíjense que me pedía, calcule el valor de x, ya lo sé. Ahora tengo que ir a definir el perímetro del triángulo. Para poder hacerlo, tengo que volver a la expresión, el segmento AB, medida x cuadrado más x. Entonces vuelvo, x cuadrado más x, reemplazo en la x cuadrado y en la x por el valor 5, que es el que encontré como solución. 5 al cuadrado, 25, más 5, 30. El segmento BC era
5 por X más 5, o sea, 5 por 5, 25, más 5, 30 también, obviamente, y ahí voy comprobando que se cumple lo de que sea un triángulo equilátero, ¿sí? Porque el segmento AB igual al BC me dio 30, y por analogía, si yo sé que AB era igual a BC, habíamos dicho que eso era igual a CA, entonces si ambos miden 30, entonces CA mide 30. Y ahora completo lo del perímetro. ¿Cuál va a ser el perímetro del triángulo? Era el segmento AB más BC más CA, 30 más 30 más 30, pues son todos iguales, y el perímetro entonces de ese triángulo es 90 metros. Por ejemplo, si fuera para este caso parquizar. Y ahí tendría que decir que para poder parquizar o para poder delimitar ese triángulo tengo que hacerlo de 90 metros de perímetro. Supóngase que necesitaba comprar el alambrado, la malla para poder delimitar. Esos son 90 metros cuadrados. ¿Sí? Metros lineales, perdón. Eh, Bien, fíjense entonces cómo todo este ejercicio que parecía algo engorroso, interpretando cuestiones que tienen que ver con triángulos, cuestiones que tienen que ver con perímetro y llevándolo a ecuaciones, pudimos darle una resolución matemática y poder resolver este planteo. ¿Preguntas, dudas? Nada, parece. ¿Por qué el menos uno no No, es posible? ¿Por qué el menor no es posible? Porque el menos uno, dicen, como solución posible. No, 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 ¿por qué no es posible? ¿Por qué no es posible que el 9, el Que sea menos menos uno? uno, Porque claro. matemáticamente es un resultado, fíjense que como es una ecuación cuadrática, por eso porque tiene exponente al cuadrado, quiere decir que esto tiene por lo menos dos soluciones posibles. Una es el 5, la otra es menos uno. Ahora, ¿qué pasa? Como yo estoy definiendo el perímetro de un triángulo, no existe perímetro negativo. El perímetro será en centímetro, metro, kilómetro, lo que ustedes quieran definir, ¿sí? La unidad que le quieran poner, pero no hay una unidad negativa para medir, porque hablamos de longitudes, ¿se acuerdan? Que lo dije hoy al comienzo. Entonces ese menos uno matemáticamente es posible, desde el punto de vista de lo que estamos resolviendo, no tendría resultado, o sea, no tendría valor dentro de ese planteo. Sí es matemáticamente posible, que lo van a escuchar mucho, que vamos a decir matemáticamente que el resultado es posible. Ahora, desde el punto de vista del planteo, no. El único resultado posible sería el 5. Desde ahí se Gracias. explica. De nada. Bueno, el 34, el 34, si quieren lo pensamos un poquito entre todos, después vamos a ver la solución. Dice que Pedro averiguó por una salida en lancha al Tigre, que tenía un valor de la excursión de 2.500 pesos por persona. Pero, como además él contrata el paquete con almuerzo y merienda, no solamente la salida en lancha, le agregan un 10% de recargo a ese valor de la excursión. Y por ir en grupo, ¿sí? Como va en un grupo, no va él solo en la lancha, como va en grupo, le aplican a su vez un descuento del 20%. Entonces nos piden dos cosas. Por un lado, determinar cuál es el costo final del paseo por persona, es decir, porque arrancamos con un valor inicial de 2.500, pero después con el incremento del 10 y el descuento por el tema del almuerzo y la merienda y el descuento del 20 por el grupo, evidentemente eso se va a ver reducido. Entonces quiere saber cuál es el costo final. Y lo segundo que nos van a preguntar es cuál fue el porcentaje de variación que tuvo respecto al precio original. Es decir, me aumentó un 10 por el almuerzo, me descontaron un 20, ¿cuánto fue todo el aumento? ¿Qué porcentaje respecto a los 2.500 se incrementó el costo del paseo? ¿Bien? ¿Qué les parece? ¿Cómo lo podemos encarar? acá hay una consulta. Macarena ¿Sí? pregunta, ¿es un descuento del 20% sobre el total de todo el grupo? Acá lo...
Lo que trata de averiguar el problema es a cuánto queda el costo final del paseo por persona. Sí, fíjense que ahí lo dice la ¿Sí? pregunta, por eso De lo lo que dice por recibe persona y no por ese grupo. Se entiende que la deducción del 20% es para todo el grupo, pero cada uno lo va tomando de manera individual porque es el que tiene que abonar el costo. No dice que es el mismo grupo incluso o que todos forman parte del mismo grupo, sino que a ver, normalmente cuando uno contrata este tipo de servicios, si uno viaja solo, y a veces mover todo, en este caso la lancha, y tiene un costo por ahí más elevado a que de repente, o lo que suelen hacer también, es esperar a que todos se completen la cantidad de personas de la lancha y ahí salen. Cuando uno va con un grupo, puede ser el mismo grupo o pueden ser personas que se van juntando, bueno, le pueden aplicar ahí un descuento. Esto es lo que está diciendo acá, que primero se le incrementa porque agrega almuerzo y merienda y después, como queda completa tal vez la lancha por un grupo de personas que suben, que no dicen si es la misma procedencia o de distintos lugares las personas que conforman el grupo, le aplican un descuento del 20%. Ese es el planteo. Pero lo que nosotros necesitamos averiguar es el costo del paseo por persona, es decir, para Pedro en este caso. ¿Sí? Pedro necesita saber cuánto le costó y cuánto fue el porcentaje de variación respecto al valor original de 2.500 pesos. ¿Está? Bien. Entonces, vamos al 34. Volvemos al tema de las porcentajes que habíamos visto al comienzo. ¿Cómo vamos a construir? Primero vamos a agregarle el 10% de incremento del paquete de almuerzo y merienda y después le vamos a sacar el 20% del descuento grupal. Como hicimos, al igual que hicimos hoy con los 30 que le sumamos 10, le descontamos 10, es más o menos lo mismo, nada más que acá ahora partimos de un 10 de incremento y un descuento del 20. Entonces, 2.500 más el 10% de ese 2.500, es decir, 2.500 más 10 sobre 100, que ya sabemos que es un décimo y que es 0,1, multiplicando a 2.500. Eso nos da 250 pesos, que sumado al 2.500 original, nos dan 2.750 pesos como primer valor. Si no hubiera habido el descuento de grupo, a Pedro le hubiera costado la excursión 2.750 pesos porque, además de los 2.500 de la lancha, hubiera pagado 250 pesos del paquete de almuerzo y merienda. Como no se termina el ejercicio porque está ese otro descuento, ahora hay que calcular el descuento. Pero el descuento no es sobre los 2.500 que partimos. El descuento ya es sobre este precio que tiene los 250 pesos del almuerzo y la merienda. Por lo tanto, ya ahora pasa a ser 2.750 el precio sobre el cual yo voy a aplicar el descuento. La ecuación sería 2.750 menos ahora porque yo le tengo que descontar, restar el 20%, ¿sí? De esos 2.750 y ese 20% no es ni más ni menos que 20 dividido 100 en términos de fracciones. Si simplificáramos sería 0 simplifico con 0, lo hago acá para que lo puedan ver, sobre todo los que después van a mirar el video. 2 dividido 10 me da un quinto, ¿no? Y un quinto es 0,2. ¿Ven? Entonces, aplico el 0,2 o el un quinto a 2.750 y eso me da 550 pesos. Quiere decir que a los 2.750 que yo tenía, le resto 2.550 pesos y lo que va a terminar pagando por el paseo Pedro son 2.200 pesos. ¿Sí? ¿Es un valor razonable? Y atendiendo a las condiciones, 2.500 valía la excursión. Me la incrementaron un 10% porque incorporo almuerzo y merienda, pero me van a descontar 20% por ser grupo. Se sobreentiende que el valor al cual yo debería llegar es un valor menor a los 2.500 originales. ¿Por qué? Porque me adicionan un 10, pero me descuentan un 20. Debería ser menor. Si a mí me hubiera dado acá, en vez de 2.200, me da 3.000 pesos, y bueno, 3.000 pesos obviamente no sería un valor razonable porque me está costando más que el valor original de la excursión, siendo que se me incrementa un 10% y que se me descuenta un 20%. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces, 2.200 es el valor que va a pagar Pedro por el costo final
de hacer este paseo por persona. Y lo que quiere saber ahora además, Pedro, es estos 2.200 que él va a pagar, ¿cuánto representan en términos porcentuales respecto de los 2.500 pesos que era el valor original de la excursión? ¿Sí? Quiere saber cuánto menos o qué porcentaje se ahorró, si se quiere, o en cuánto se benefició respecto de esos 2.500 pagando 2.200. Bueno, otra vez lo podemos plantear en términos de expresión. Yo hice acá todo el cálculo para que lo pudiéramos tener. La variación del precio es entonces 2.500 menos 2.200 que pagó, se ahorró 300 pesos. Eso en términos nominales. ¿Cuánto se ahorró Pedro? 300 pesos. Pero yo no quiero saber en pesos, quiero saber en porcentaje. ¿Cuánto me ahorré? ¿Me incrementaron un 10, me bajaron un 20? Sabemos que el 10 no es la diferencia, porque ya lo vimos cuando hicimos el ejercicio de aumentar un 10 y deducir un 10, no era lo mismo. Por lo tanto, si me incrementaron un 10 y me dedujeron un 20, yo no hago la diferencia de porcentaje y ese es lo que me ahorré. Está bien, va a ser otro porcentaje distinto. Bien, ¿cómo lo saco? Bueno, ya sabemos que la variación porcentual, acá lo estoy marcando, es X, el porcentaje que yo quiero incorporar, 5, 10, el que sea, dividido 100. Entonces hago un planteo de ecuaciones. La variación del precio es el precio original por el porcentaje, porque es lo que vinimos trabajando igual, ¿no? Siempre era el porcentaje aplicado a un valor. Bueno, acá estamos armando un poco esa idea. Si yo quiero sacar cuánto es lo que me ahorré, es la variación del precio igual al precio original por el porcentaje. Y ese porcentaje que acabamos de poner, ese el delta o el valor porcentual, es X sobre 100 que lo definimos acá al costado, por lo tanto, reemplazo. Y precio original que está multiplicando lo paso dividiendo. Quiere decir que para yo poder encontrar la variación porcentual, en este caso, en cuánto, cuál fue el ahorro en términos porcentuales, hago la variación del precio sobre el precio original por 100, porque además este 100 que estaba dividiendo, lo paso multiplicando y ahí tengo X. 300 dividido 2.500, que era el precio original, variación del precio 300, dividido precio original 2.500 por 100, me da en este caso un 12%, después te hagan la cuenta. Quiere decir que por el incremento del 10 debido al desayuno y al almuerzo y la merienda, y por la deducción del 20% por ser grupo, se ahorra 300 pesos en términos nominales o tuvo un ahorro del 12%. ¿Lo ven? Esta expresión se construye y ya la uso. Si ahora los precios fueran distintos, el precio original y el final, calculo la variación, determino cuánto fue la variación del precio, lo divido por el precio original, lo multiplico por 100 y ya obtengo ese valor de ahorro. Acá consultan si también se podría haber pensado desde una regla de tres simples. Y sí, También, lo que pasa es que nosotros si acá 2.500 tenemos... es el 100%, 2.200 Exacto, o muy bien. 300, ¿qué porcentaje es? Bien, pero como habrán visto cuando vimos lo de porcentaje, la regla de tres simple, obviamente la podemos hacer siempre como recurso, pero lo que nosotros estamos planteando acá es trabajar en lenguaje, ¿sí? De pasar de lo coloquial, ¿sí? Al matemático, y la idea es plantearlo en ecuaciones. ¿Por qué? Porque con esta expresión yo ahora, por eso les decía recién, esta de variación de precio sobre precio original por 100, yo podría encontrar la variación de cualquier precio original, de cualquier precio final. Yo podría definir cuánto es el porcentaje para cualquiera. Con regla de tres simples, ¿eso qué tendría que hacer? Cada vez que tengo un nuevo valor, hacer la cuenta de la regla de tres simples. Que si lo analizamos, la parte de la regla de tres simples, cuando decimos x igual a, y ese x igual a, es esto que hice yo acá. Entonces ya me queda como Claro. recurso para poder usarlo para cualquier ejercicio. Si yo ahora en vez de el inciso C fuera, si el precio original fuera tal y la variación o el precio final que pagó es tal, determina ahora qué porcentaje de variación tiene. Y ustedes ya lo pueden resolver porque tienen una expresión. Si no, tienen que volver a hacer la regla de tres simple. ¿Ven? El sentido de matemática entonces es ayudarnos a resolver situaciones problemáticas construyendo ecuaciones que nos permiten de alguna manera resolver ese planteo y posiblemente otros que puedan devenir después. Porque además ahora, porque tenemos dos o tres numeritos, y si esto empieza a tener
lo empezamos a complejizar y le podríamos agregar más personas y distintos precios y que quisiéramos compararlo. Bueno, entonces modelizar y tener ecuaciones nos ayuda en ese sentido. Bien. ¿Dudas? ¿Alguna cosa más que quieran preguntar? Ahí por ahí el edificio de aulas, Sabri. No, acá en mi Nada. aula no tengo ninguna duda. Se entiende todo, así que Sí, buenísimo, están, buenísimo, buenísimo. Están tranquilos. Bueno, yo voy a sí. dejar de compartir pantalla, entonces ahora le voy a ceder la palabra a Pablo, profe, que va a continuar con los ejercicios siguientes, 35 y 36, que son los que están faltando. No sé si está Pablo por ahí o se nos fue Pablo. Bueno, Ahí está, en silencio para no intervenir. hola, ¿se escucha? Ahora sí se escucha bien. Sí. Hola, hola. Ahí, ahora sí, Pablo. Por ahí tal vez no sé si tenés distintos lugares, pero por A ver, me ahí, voy a correr a ver si tengo una mejor conexión. ahí se te está escuchando Ahí se clarito escucha ahora. mejor. Ahora, Ahí está bien, ahí está a ver, perfecto. ahí está. Bien. Bueno, voy a tratar de compartir pantalla. Ahí se está compartiendo. Te digo, ahí se está viendo ya. Ahí se Bueno, ve, Pablo. perfecto. Bueno, sí, retomo lo que el inicio de la clase, ¿no? Lo que veníamos conversando acerca de que para tomar contacto con problemas económicos, contables, financieros, es necesario que cuando transitemos la carrera nos valgamos de herramientas que se ven en Matemática 1. Es decir, Matemática 1 es un puente que nos va a permitir, de alguna manera, analizar de manera correcta y eficiente situaciones que son propias de la economía, de las finanzas y de la contabilidad. Justamente los ejercicios 35 y 36 de este trabajo práctico son casos típicos donde se van a plantear problemas que exigen poder concebir modelos de toma de decisiones en el ámbito de la economía. Entonces, es necesario recurrir a una capacidad para poder armar un modelo en base a una ecuación. Vamos a arrancar por el ejercicio 36, de atrás para adelante. Y si nos queda tiempo, vemos que calculo que nos va a quedar tiempo, vemos el ejercicio 35, que son relativamente parecidos. El ejercicio 36 dice, la directiva de una compañía quiere saber cuántas unidades de su producto necesita vender para obtener una utilidad de 100.000 pesos. Para este caso, se cuenta con la siguiente información. Y acá nos empieza a brindar datos. Precio de venta por unidad, 200 pesos. Costo variable por unidad, 150 pesos. Costo fijo total, 60.000 pesos. A partir de estos datos determinen las unidades que se deben vender para alcanzar esta utilidad de 100.000 pesos. Es decir, retomando lo que es el inicio de la clase, lo que vamos a hacer es, por un lado, interpretar el ejercicio para poder encontrar un modelo. Vamos a interpretar el problema. La incógnita es, en este caso, una cantidad que debe venderse para alcanzar una utilidad determinada. Hay datos dentro de este ejercicio,
que los encontramos con lo que es costo variable, el costo fijo, el precio de venta, ¿sí? Bueno, definimos una variable, en este caso, como decías recién, que la variable es cantidad, vamos a tener que encontrar la ecuación de utilidad, porque una condición del problema es alcanzar la utilidad de 100.000 pesos. ¿Cómo afecta la variable cantidad a esta ecuación de utilidad? La ecuación me tiene que responder de alguna manera qué cantidad tengo que vender para alcanzar una utilidad determinada. Y después lo que vamos a hacer es vamos a poner a prueba la ecuación planteada con una determinada cantidad que vamos a calcular. Una vez obtenida esa cantidad a vender para alcanzar la utilidad de 100.000 pesos, vamos a intentar comprobar de que justamente este modelo sea el adecuado. Ahora, ¿se escucha bien? Sí, Pablo, se está escuchando perfecto. Perfecto, bárbaro, listo. Ya me ha pasado que me he quedado hablando solo porque hubo corte de conexión, pero bueno, avanzo, listo. Bueno, en primer lugar, gente, esta pregunta, ¿no? ¿Qué es la utilidad? Bueno, nosotros vamos a contarles que desde el punto de vista contable y financiero, la utilidad también conocida como beneficio o conocida como ganancia, es el resultado financiero, en este caso positivo, ya en la condición hay utilidad cuando el resultado es positivo, que obtiene una empresa o una persona, después de deducir, es decir, de descontar todos los costos y gastos que están asociados a esa actividad de producción o de venta. ¿Sí? En otras palabras, es la diferencia entre los ingresos totales generados por las ventas y los costos incurridos para producir y comercializar esos bienes y servicios. En este caso, la utilidad que se quiere alcanzar y que plantea el ejercicio, ¿cuál es? La de 100.000 pesos, ¿no? Vamos a decir lo mismo, pero a través de una ecuación, de una formulita, ¿sí? Matemáticamente, ¿cómo es la función de utilidad? Ingresos totales menos costos totales. Es decir, de acuerdo al concepto que es contable financiero, cualquier empresa o persona va a representar su función de utilidad de esta manera. Ingresos totales menos costos totales. Pero bueno, respecto a los ingresos totales, hace un ratito hablaba Miguel, son los que se producen por la venta. Estos ingresos totales podemos ir descomponiendo, podemos ir desarmando la función y podemos ir analizando la función, de alguna manera. ¿No? Ingresos totales, ¿a qué es equivalente? Al precio unitario de venta por la cantidad que se vende. ¿Sí? Y los costos totales, a su vez, ¿cómo se componen? De una proporción que es fija y de otra, y tiene otro componente que también es variable. Vamos a explicar un poquito mejor esto de los costos totales. Porque durante buena parte de la carrera van a ver que hay diferencia entre costo y gasto. Nosotros no vamos en este caso a profundizar sobre esa disquisición, pero lo que hoy nos interesa dejar en claro es que nos estamos refiriendo a los resultados negativos, ¿tá? Cuando hablamos de costos totales, ¿sí? Por ejemplo, un alquiler. Pregunto y a ver si me contestan por chat. ¿Un alquiler es un costo fijo o un costo variable respecto a la cantidad que puede venderse en el negocio? Pagar el alquiler del local, ¿es fijo o variable? Respecto Todos, siempre a lo que es la cantidad. todos indican que es fijo. Muy bien, muy bien. Vamos entendiendo entonces. Y, por ejemplo, la mercadería que utilizo para la reventa, ¿no? Respecto a la cantidad vendida, ¿es un costo fijo o un costo variable? Variable. Todos están Muy indicando bien. variable ahí. Bueno, y también está claro que cuando pregunto costo fijo y costo variable, siempre me hago referencia a lo que es
la cantidad, ¿no? La cantidad que se vende. Si está claro eso, podemos empezar Sí, a está repensar claro. la función, ¿no? Conservamos los ingresos totales, precio de venta por cantidad, y, en materia de costos totales hacemos una diferencia, es decir, que lo que es el costo variable lo podemos representar como costo variable unitario por cantidad. ¿Se entendió cómo estamos armando la ecuación? Bueno, Bueno, sí pusieron. entonces sigo avanzando. Vamos a distribuir el signo menos dentro de lo que es paréntesis, ¿no? Y nos quedaría la ecuación de esta manera. ¿Sí? Costo variable unitario por cantidad que está sumando dentro de paréntesis. Cuando quito los paréntesis, regla de los signos, cambio de signo. ¿Mm? Y ahora, ¿qué tenemos? Un factor común, Q. ¿Sí? La cantidad. Justamente es la variable que nos mueve el amperímetro en la ecuación, ¿no? Entonces, como siguiente paso, podemos hablar de un factor común Q. ¿Sí? Es decir que podemos encontrar entonces la cantidad, en este caso, pasamos el costo fijo sumando como positivo y dividimos toda esta expresión de costo fijo más utilidad por lo que del otro lado de la igualdad está multiplicando. Y acá en este caso lo pasamos dividiendo. Precio unitario menos costo variable unitario. Con esta ecuación podríamos determinar la cantidad, podríamos empezar a utilizarlo dentro del problema. Ahora lo que nos queda es repasar nuevamente el ejercicio y reemplazarlo con los datos. ¿No? Entonces, precio de venta por unidad, 200 lo tengo, costo variable por unidad lo tengo, costo fijo lo tengo, y la utilidad que estoy buscando en este caso es de 100.000, lo tengo. ¿Sí? Bueno, ¿y a qué resultado llegamos? Creo que de esta manera, haciendo el reemplazo, podemos dar, en principio, una respuesta. ¿Cuál sería la cantidad a vender? $3.200 dice ahí Rocío y Lucas. Muy bien, muy bien. O sea, contextualizando el cálculo dentro del problema, 3.200, ¿qué es? ¿Cómo se respondería a esto? 3.200 unidades son las que tengo que vender, ¿sí?, para poder alcanzar una utilidad de 100.000 pesos, en tanto de que mi estructura de costos variable y fija es la que me aporta como dato el problema. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Ahí van poniendo que sí. Bueno, nos queda un pasito más para hacer, ¿no? De acuerdo a lo que veníamos repasando, ¿no?, de lo que es el inicio de la clase, ¿no? Yo tengo una cantidad. Ahora, lo que estaría bueno es verificar, ¿tá? Pongamos esta cantidad calculada dentro de la ecuación.
¿sí? Entonces, si hacemos este cálculo, ¿sí? Reemplazamos nuevamente con los datos que tenemos, el nuevo dato de ahora, la cantidad de 3.200 multiplicado por la diferencia entre 200 y 150 y restado a 60.000, esto nos da una utilidad, es la utilidad, de acuerdo a lo que el problema nos plantea, que es de 100.000 pesos. ¿Sí? Fíjese que primero calculamos una cantidad, es decir, en términos digamos, la unidad de medida es cantidad. Tomando esa respuesta, vamos a hablar ahora de una utilidad, pero con otra unidad de medida. En este caso, la unidad de medida es pesos. Es decir, que primero calculamos la cantidad y después verificamos a ver si alcanzamos los 100.000 pesos. Si les parece bien, sigo avanzando en el ejercicio siguiente. Por ahora no hay preguntas, así que adelante, Pablo. No sé, Bueno, ya Sabri tiene, pero calculo que no, porque si no intervendría. Así que sigamos. No hay dudas por ahora. bueno, el ejercicio 35 dice, ¿no? Una compañía fabrica un producto por el cual el costo variable es de 60, el costo fijo es de 80.000, cada unidad tiene un precio de venta de 100, determina el número de unidades que deben venderse para obtener una utilidad de 600.000. Bien, nosotros en el ejercicio anterior ya desde lo que es la ecuación de utilidad llegamos a los despejes y llegamos a una ecuación de cantidad, digámoslo así, ¿no? Despejamos la Q. En este caso vamos a volver a tomar la fórmula, digamos, la ecuación del ejercicio anterior, ¿sí? Y vamos a volver a aplicarla, porque en definitiva nos encontramos con la misma estructura del problema, ¿sí? Lo que vamos a hacer es reemplazar, ¿no? Tenemos los costos fijos, sumado a la utilidad que esperaría obtener, que son 600.000, 80.000 más 600.000, dividido la diferencia entre el precio unitario y el costo variable unitario. Acá vamos a obtener como resultado que la cantidad de unidades que se deben vender son de 17.000, ¿no? ¿Llegaron a ese número? Ahí Rosario puso 17.000. Muy bien. Bueno, y ahora que ya determinamos cantidades, determinamos la Q, lo que vamos a hacer es verificar con la función de utilidad. A ver si alcanzamos la utilidad de 600.000. Y en este caso sí, 17.000 multiplicado por 40 sería la diferencia entre 100 menos 60. Nos da 680.000. Menos los costos fijos, llegamos a la utilidad que espera, la utilidad que plantea el problema, que es de 600.000. Bueno, va a ser habitual encontrarse con este tipo de problemas a lo largo de la carrera, cuando veamos costos, cuando se vea contabilidad 2, cuando se vea contabilidad de costos. De hecho, se va a poner más compleja la situación, porque acá estamos hablando de un monoproducto, ¿sí? Pero vamos a tener que encontrar modelos y ecuaciones donde nos respondan qué sucede cuando tenemos una línea de productos o varias líneas de productos, o cuando tenemos que hacer un análisis más fino de costos, ya sea costos fijos, costos variables o costos semifijos, ¿no? Pero bueno, por eso vuelvo
a comentar lo que había dicho al principio de la resolución del ejercicio, que bueno, en Matemática 1 nos vamos a valer de estrategias matemáticas justamente como para poder abordar y encarar esos problemas. Así que si no hay más consultas, terminaría acá y quedo al aguardo de lo que me solicitan. Buenísimo, Pablo. Eh, por ahora no han aparecido consultas, te iban acompañando en la resolución a partir de tus preguntas. Bueno, esto es todo lo que teníamos para el módulo F. Si bien era cortito, en realidad la intención era, bueno, un poco cerrar con esta parte que nos interesa, como verán y como habrán escuchado al profe, a todas las cátedras, porque en definitiva vamos haciendo distintos abordajes. Eh, de nuestra parte es esto, no sé si ustedes quieren preguntar algo más, alguna cuestión que haya quedado con duda. Eh, Obviamente tienen el aula virtual, están el foro para ir preguntando sobre cada uno de los ejercicios, si alguien se quedó con duda, alguna cuestión de resolución, puede hacerlo y nosotros vamos a estar atentos, todos los profes que trabajamos sobre el módulo F, vamos a estar atentos a poder responder las preguntas referidas a este módulo. Bueno, si es necesario de otro, no hay ningún inconveniente, ustedes preguntan lo que necesitan, nosotros estamos atentos. ¿Sí? Yo tengo una pregunta, profe. Sí. ¿El factoreo para qué sirve? ¿O ¿Cómo el para qué se factoreo? ¿Para utiliza? qué sirve? ¿O para qué se utiliza? Ah, yo vi que ahí usaste factoreo Bueno, en... justamente como construcción, factor común, uno de los casos de factoreo, utilizamos en distintas expresiones, podemos usar, hoy lo usamos como factor común, pero podríamos haber utilizado otro de los casos de factorización para poder resolver ejercicios, ¿sí? Que se nos dan y que como vieron pueden modelizar tranquilamente una situación concreta o real que nos puede suceder, ¿sí? Yo ya hablaba del triángulo para el parquizado, no sé. Eh, entonces, claramente y obviamente hay planteos y problemas de producción y demás de otras áreas dentro de la organización, donde a lo mejor está definido a partir de una expresión y nosotros usamos esos recursos matemáticos para poder ir simplificando y resolviendo las expresiones, fundamentalmente para eso, ¿sí? Pero todo el tiempo vamos a estar usando casos de factoreo. A la medida que avancemos por cada una de las unidades del mate 1, después del mate 2, inclusive en estadística, ¿sí? Bien, Gracias. de nada, ¿alguna cuestión más que quieran preguntar? Por allá Sabri en sede, nada, en el edificio de aula. No, 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 acá no me Bueno, pregunto. yo creo que si estamos de acuerdo, podemos dar por finalizado el encuentro, si no hay preguntas. Eso se van a enterar, Luciana, cuando empecemos el jueves que viene mate 1, ahí tienen presentación, todo. Así que tranquilas, no nos adelantemos a esas cuestiones. Hoy estamos cerrando taller, jueves que viene arranca mate 1, para la mayoría. Bueno, introducción a la matemática no, Marcarena Arellano, nosotros somos matemática todavía. Introducción a la matemática son para los que van a estudiar licenciado en la administración, probablemente. Estimo que acá están todos los que son contadores y demás, están todos en realidad. Después cada uno va a ir siguiendo un recorrido. Bien, bueno, los dejamos en libertad. Muchas gracias por estar y seguimos conectados con los que nos vemos pronto. Hasta luego, Sabri. Nos vemos. Hasta luego, que ande muy Hasta la tarde. bien.